Que el Señor nos bendiga en este maravilloso día, amados hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. En este día nos corresponden los versículos 4 al 16 del capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Les invito a tener unos momentos de oración. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, por este bendito día que nos estás regalando, por la gloria de tu salvación y tu cuidado para con nosotros. Nos humillamos ante tu poderosa mano y pedimos que santifiques tu nombre en medio nuestro en este día y hables a nuestros corazones, fortaleciendo al débil, confirmando a tus hijos, Señor, y salvando al perdido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Después de haber recibido la noticia de la enfermedad de Lázaro, la historia en el capítulo 11 nos muestra algunas revelaciones del Señor que con toda seguridad no eran esperadas por sus discípulos ni por Lázaro y sus hermanas. Ellos quizás estarían esperando alguna otra cosa. Pero quiero que miremos en este día cuáles son esas revelaciones que Jesús hace en el contexto de la enfermedad de Lázaro. En primer lugar, tenemos a Jesús haciendo una declaración del propósito fundamental de la enfermedad de Lázaro, su querido amigo. Versículo 4 del Evangelio según San Juan, capítulo 11, nos dice: oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Lo que tenemos aquí es a nuestro Señor Jesucristo diciéndonos o dándonos su entendimiento de la enfermedad de Lázaro. Él tiene un entendimiento de esta enfermedad muy diferente al que tenía Lázaro y sus hermanas y al que pudieran tener también sus discípulos y nosotros en el presente. Algo similar ocurrió con aquel que había nacido ciego, según leemos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Aunque en el caso de Lázaro, los discípulos no preguntaron al Señor, sí se les da una explicación. Y al hacerlo, nos hace pensar en lo siguiente: nada en la vida de sus escogidos ocurre por accidente. Todo en nuestras vidas, amados hermanos, es parte de un glorioso propósito divino para nuestras vidas. Así lo expresa Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 37, cuando dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque la manera en que Dios cumple sus propósitos en sus escogidos, amados, puede variar, la meta final para ellos siempre es la misma: la gloria de Dios y la vida eterna de todos aquellos que el Padre ha querido traer a su Hijo como un regalo. Usted y yo, querido hermano, somos parte de un gran propósito. Vamos camino a la manifestación de la gloria de Dios. Debemos saber que dicha manifestación no solo deberíamos esperarla, sino que deberíamos aprender a vivir continuamente en la experiencia de la gloria de Dios. Como hijos de Dios deberíamos vivir en una continua preparación expectante de la manifestación gloriosa de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo.
Así vivió la iglesia en el primer siglo. Ahora bien, eso no significa ausencia de conflictos, dolor, enfermedad o muerte, pero sí revelaría una sobrenatural capacidad para enfrentar las adversidades con confianza segura en la victoria de Dios. De manera que el versículo 4 nos presenta la declaración de propósito de Jesús en relación con la enfermedad y la tribulación de aquella pequeña familia, Lázaro, Marta y María. Esta podría ser la historia de cualquiera de nosotros. La segunda revelación inesperada que encontramos en esta sección la tenemos en el versículo número 6. La voy a expresar con las siguientes palabras. Dios tiene su tiempo para actuar en nuestras vidas. Nadie puede alterar los tiempos de Dios. El texto sagrado en el verso 6 nos muestra que Jesús se tomó un tiempo antes de acudir al llamado de estos hermanos. Él no acudió inmediatamente a su llamado. Mire lo que dicen las palabras del verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no acudió al llamado de esta familia en el momento en que le llamaron. ¿Cuál sería o serían las razones de nuestro Señor? Muy bien. Como ya dijimos, el tiempo de Dios para el milagro aún no había llegado. Dios tiene su tiempo y nadie puede alterar el tiempo de Dios. Pero nuestro texto nos aporta otras razones. Por ejemplo, negativamente hablando, podemos decir que la razón para la demora de nuestro Señor no era falta de amor. Mire verso 5 conmigo, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Queda muy claro, establecido por la palabra, que Jesús sentía profundo amor por esta familia, como dijimos en el estudio anterior. Ellos eran objetos del eterno e inmutable amor de Dios. Una segunda o tercera razón para esta demora momentánea también surge del versículo 4. Y negativamente hablando, decimos que no era abandono de Dios, porque por lo que leemos en el verso 4, Dios no había abandonado a esta familia, específicamente a Lázaro. El verso 4 nos dice que el propósito de la enfermedad era la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuese glorificado en ella. Amados, Dios tiene su tiempo para actuar en nuestras vidas. Nadie puede alterar los tiempos de Dios. Así que, al igual que en Caná de Galilea, capítulo 2 del Evangelio de Juan, o al igual que en el caso del ciego de nacimiento, capítulo 9 del mismo Evangelio, esta enfermedad de Lázaro tiene un propósito bien definido, que es la gloria de Dios. Pero esa gloria ha de manifestarse en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Lázaro o de sus hermanas Marta y María. Esa es la primerísima razón divina para no acudir al llamado de forma inmediata. Pero no es la única. Hay algunas otras también que les quiero mostrar. Sigamos en nuestro texto. Juan continúa su relato dándonos otros detalles igualmente importantes
en esta historia. Pasados unos días, probablemente 4 o más, Jesús se propone ir a Judea y así convida o llama a sus discípulos a prepararse para que acudieran con él. Puede verlo en versículo 7 y verso 17 también. El texto nos dice: luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos se preocupan por esta decisión del Señor y así se lo hacen saber. Mire versículo 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Esta era una preocupación verdadera, justificada. Pero, ¿podría el peligro de muerte detener al Santo Hijo de Dios? Claro que no, amados. El verdadero hombre de Dios desafiaría hasta la misma muerte si ésta se interpusiera ante él para impedirle cumplir el propósito divino. No sé si alguno de ustedes habrá leído alguna vez la novela Quo Vadis. En esta preciosa novela se describe la historia del martirio de Pedro. No sabemos si es un hecho real o es pura ficción, pero sea de una o de otra manera, tiene un mensaje muy, muy bonito y acorde a lo que venimos exponiendo ahora. Se dice que en un momento Pedro se dispuso a huir de Roma para evitar el martirio por causa de su fe. Y mientras huía, mientras salía de Roma, tuvo una visión en el camino en la que vio a nuestro Señor Jesús venir cargando la cruz para entrar a la ciudad de Roma. En ese momento el apóstol Pedro preguntó al Señor estas palabras, dijo: Quo vadis, o lo que es lo mismo, ¿a dónde vas, Señor? Nos dice el novelista que Jesús respondió: voy a Roma a morir por ti. Según cuenta la historia, avergonzado y triste, el apóstol Pedro inclinó su rostro y cambió el rumbo. Y en lugar de huir de la persecución, del martirio y la muerte, retornó a Roma, en donde fue martirizado por causa de su fe. Amados hermanos, el peligro de la muerte nunca detendrá a los santos de Dios cuando de cumplir la misión de Dios se trata. Ellos estarán dispuestos a sellar su testimonio con su propia vida antes que renunciar a aquel que los llamó por su gloria y excelencia. Pero sigamos en nuestro texto del Evangelio de Juan capítulo 11. Miren las palabras del Señor ante la preocupación de los discípulos. En los versículos 9 en adelante el Señor responde: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El Señor está revelando a los suyos la razón por la que debe ir a Judea. Pero sus discípulos aún no comprenden. Versículo 12 y verso 13. Mire las palabras de sus discípulos. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Es en este punto donde el Señor revela otras dos razones de su momentánea demora en acudir al llamado de Lázaro y sus hermanas. Verso 14 y verso 15 nos dice el texto: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos
a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Querido hermano, cuando el tiempo de Dios para una persona, familia o nación llega, nadie puede detenerlo. El Señor se levantará y vendrá y salvará y levantará de la muerte a sus escogidos. Y aquellos que quizás duerman en la cama de la indiferencia o la insensibilidad humana, serán despertados de la indiferencia a la acción, de la insensibilidad a la sensibilidad. No se quedarán sentados esperando que las cosas sucedan, sino que dirán al Señor, como ese maravilloso discípulo, versículo 16, vamos también nosotros para que muramos con Él. Cuando el tiempo de Dios llega y el propósito redentor es revelado, los santos no se quedan inactivos. Los santos se levantan para ir a la batalla y no les importa si la muerte les sorprenda en el intento. En este punto surgen otras dos razones por las cuales el Señor se tomó su tiempo antes de acudir al llamado de esta familia. En versículo 15 tenemos una tercera razón: fortalecer y confirmar la fe de sus discípulos. Jesús les dice en versículo 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Número 4. El Señor quería proveer a sus discípulos la oportunidad de identificarse con el hermano que sufría, con la familia atribulada. Las palabras del verso 16 revelan que este propósito también se cumplió. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Los santos no pueden vivir en la indiferencia cuando sus hermanos en la común fe padecen persecución o son atribulados por alguna forma de aflicción. Y ya para terminar, la tercera revelación inesperada que descubrimos en esta sección del capítulo 11 de Juan es la siguiente. Número 3. Esta historia nos deja muy claro que no se trata de ti, sino de Jesucristo. Querido hermano o amigo que me escuche, la historia de nuestras vidas, la historia de nuestra existencia terrena, no se trata de nosotros, sino de Jesucristo. Si el propósito mayor de nuestra historia es la gloria de Dios y la salvación de su pueblo, esta es la única conclusión lógica a la que podemos llegar. En esta historia nosotros no somos los personajes principales. En todo caso, somos los personajes secundarios. El protagonista de esta historia es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amado hermano Lázaro, querida hermana Marta, apreciada hermana María, esta historia no trata de ustedes, se trata de Jesucristo. Se trata de la gloria de Dios manifestada para salvación de todos aquellos que son objetos del eterno amor de nuestro Padre. Jesús acaba de recordar con esta aparente indiferencia o demora en acudir al llamado de esta familia
que Él no existe para correr ante cada llamado o petición de sus discípulos. Que si bien es cierto que Él está presto a bendecir a sus ovejas y a socorrernos en todo tiempo, eso no significa que ante cada llamado Él deba correr a atendernos. Cada discípulo o hijo de Dios necesita entender, entre otras cosas, que esta vida que ahora tenemos no se trata de nosotros, ni mucho menos de nuestros intereses personales. Esta vida trata de Dios. Todo lo que vivimos como hijos de Dios es parte del propósito divino. Tenemos la urgente necesidad de enfocarnos en el propósito de Dios, conocer lo que Él está haciendo a nuestro alrededor y unirnos a Él para ser parte de su propósito eterno. Es en esa medida, queridos hermanos, que veremos cómo Dios añade bendición a nuestras vidas, impulsándonos para alcanzar aquello para lo que fuimos también alcanzados en Jesucristo. Amados hermanos, Dios tiene un tiempo para nosotros y nadie puede apresurar ese tiempo. Más adelante tendremos la oportunidad de profundizar o de ampliar más esta verdad. A modo de resumen o conclusión, esta sección de los versículos 4 al versículo 17 del Evangelio según San Juan capítulo 11 nos muestra que la enfermedad y la muerte en los hijos de Dios no son una señal de maldición o fracaso en la vida, sino que son parte del propósito eterno de Dios para nuestra salvación. Versículo 4. Dice así: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Segundo, Dios tiene su tiempo para actuar en nuestras vidas. Nadie puede alterar los tiempos de Dios. Jesús se tomará su tiempo antes de acudir al llamado de cualquiera de sus hijos, pero su respuesta siempre será segura. Versículo 6: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Número 3. Esta historia no se trata de ti, querido hermano, sino de Jesucristo, de la manifestación de su gloria en la salvación de su pueblo, en tu salvación. Él no ha dejado de amarte nunca. No olvides que te ama con amor eterno. Sus escogidos necesitamos pues aprender a esperar y a conocer los tiempos de Dios para nuestras vidas. Querido hijo de Dios, amado hermano, aprendamos pues a interpretar estos tiempos tan difíciles en los que vivimos a la luz del propósito eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No olvides ni un solo instante que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si aún no tienes esa seguridad, porque no eres un hijo de Dios, o porque eres un creyente inmaduro, apresúrate y arrepiéntete. Ríndele tu vida a Jesucristo. Comienza a buscarlo y a conocerlo más íntimamente, a fin de que seas partícipe de la gloria de Dios que pronto será manifestada. Que el Señor nos bendiga y sea a Él toda la gloria, la honra
y el poder. Amén y amén.